Iberoamericana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en un programa más de Rostros de la Cultura, en el programa correspondiente a la fecha del 25 de noviembre de 2023. Y me da mucho gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura al cineasta, al maestro Pablo Jatto. Pablo, bienvenido a Rostros de la Cultura. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias por invitarme. Es un gusto que estés con nosotros y en esta gira que has tenido en Baja California, presentando con gran éxito El Último Tlatoani. Sí, la verdad es que ha sido magnífica la recepción que ha tenido la película. Lo hemos presentado en varios lugares y la verdad es que estoy muy contento. La gente, la verdad es que ha recibido la película de una manera increíble. ¿Y todavía tienes fechas pendientes? Todavía hay una fecha pendiente el día 30 en Ensenada. El 30 de noviembre en Ensenada, pues sí. Por ahí estaremos, pero empecemos por el principio, Pablo. Dime cuál es tu formación y cuándo empezaste a hacer este tipo de trabajo. Tengo la impresión que tienes muchos años detrás de las cámaras. Pues tengo unos cuantos, sí. Sí, bueno, yo empecé hace muchos años en televisión. O sea, ahora sí que mi fondo es televisión. Estuve haciendo muchas tareas dentro de la televisión durante muchos años, sobre todo en Televisa. Sí. Y luego de la televisión me pasé al cine, ¿no? Uh-huh. Y ahora con la productora nueva, pues nueva, ya tiene unos cuantos años, pero estamos dedicados única y exclusivamente a la producción de largometrajes documentales, aunque ya este año ya hemos pasado también a la producción de documentales de ficción, pero en principio nuestro fuerte son documentales, largometrajes documentales. Bien, pero bueno, me lo has dicho muy deprisa. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a trabajar? Porque me decías fuera del aire que empezaste en Canal 13. En Canal 13. ¿Qué edad tenías? Sí, pues ya ni me acuerdo. La verdad, ya no me acuerdo. Pero era muy pequeño. De hecho, muy joven. Yo dejé la escuela para trabajar en Canal 13. Uh-huh. ¿Y en las áreas de producción? Primero estuve delante de las cámaras en un programa que se llama Cotorreando la Noticia con Héctor Lechuga y Chucho Salinas. ¿Y qué tal eran esos personajes? Y yo dibujaba ahí, hacía unos dibujos en el programa. Pues la verdad es que era divertidísimo trabajar con ellos y me hubiera gustado disfrutarlo más, porque en aquella época yo no era consciente realmente de muchas de las cosas que ellos platicaban, el humor que ellos manejaban, para mí era un poco nuevo. Ojalá lo hubiera podido disfrutar ahora. O sea, tú hacías una caricatura al aire ahí, entonces. Sí, hacíamos caricaturas al aire, sí. Y pues ellos comentaban la caricatura o me decían, no, pues ahora esto y ahora lo otro. Y la verdad es que era muy divertido. Era sobre todo trabajar con Héctor Lechuga fue toda una experiencia. Sí. ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto? ¿Cuánto tiempo estuviste tú en ese proyecto? Más o menos un año. Un año. Sí. También estuve en otro programa que se llamaba, creo que se llamaba Esta Mañana. Ahí estuve muy poquito, ahí estuve como un mes o dos. Y luego de ahí me pasé a Televisa, me contrató Televisa. Uh-huh. Y en Televisa pues ya me metí ya al tema del área de producción. Empezamos haciendo dibujos animados. Sí. Y bueno, me metí con el área de producción con una persona que se llamaba Carlos Manuel Valderas, que era un genio de la televisión. La verdad es que es la persona que me enseñó realmente cómo funcionaba realmente el negocio. Sí. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa también. Fueron muchos años de estar produciendo todos los días como locos. O sea, lo que no te dio la escuela te lo dio la formación profesional directamente, digamos. Sí, claro, por supuesto. O sea, de hecho, es muy chistoso porque a Televisa le llegaban muchas personas que salían de la universidad, de las escuelas de cine, llegaban a Televisa. Y lo primero que les ponían, sobre todo mi jefe, les ponía a jalar cables, ¿no? Uh-huh. Y todos se quejaban, oye, pero yo tengo un título, yo soy, no sé qué. Decía, sí, pero no sabes jalar cables. Entonces, si no sabes jalar cables, no puedes trabajar en esto. Y la verdad es que fue una escuela, sin quererlo ser, o sea, sin ser una escuela oficial. Televisa fue una escuela. Fue muy formativa, claro. Sí, claro, por supuesto. Oye, jalar cables que hoy sería impensable, ¿no, Pablo, en los estudios contemporáneos? Sí, ya se ha vuelto muy complicado. Ya el sistema de trabajo es muy difícil, es muy distinto, pero realmente se aprende, o sea, se aprende mucho, ¿no? Claro. Y de ahí, bueno, después de varios años en Canal 3, en Televisa,
digamos, tienes una suerte de independización de los cargos y empiezas a trabajar por tu cuenta. Sí, desde luego, bueno, he estado trabajando en Estados Unidos, en Europa, sobre todo en agencias de publicidad. Digamos que de la televisión pasé a la publicidad. Sí. El único problema es que para la publicidad hace falta tener un carácter muy particular, que yo no tengo. Y reconozco que a mí me ha ido muy bien en publicidad, he trabajado mucho, he ganado incluso premios en Estados Unidos. El único problema es que te digo, para dedicarse a la publicidad tienes que agachar la cabeza y decir sí señor a todo lo que te digan. Tienes que tener ese espíritu de el cliente tiene la razón y no discuto, ¿no? Y yo no, yo soy... por desgracia discuto mucho. Y entonces, al final dejé la publicidad y me dediqué única y exclusivamente a lo que es cine, ¿no? Cine y estos documentales en largometraje que de gran calidad, que acabo de ver del último Tlatoane, que me hiciste el favor de compartir, pero entiendo que este es tu segundo gran documental, ¿no? Este es el segundo largometraje documental, sí. Sí. ¿Y el primero? El primero fue uno bastante controversial, que fue El espejo del arte. Platícanos por qué. ¿Por qué? Platícanos de qué se trata y por qué fue tan controversial. El espejo del arte es un documental que trata sobre... es una crítica al mercado del arte. No es un documental sobre arte, mucha gente se confunde y de hecho me criticaban. Es que no hablas de arte. Es que no es un documental sobre arte, es un documental sobre el mercado del arte y la manera en que muchos... curadores, muchos directores de galería, pues mucha gente involucrada en el mundo del arte, pues prácticamente están estafando a la gente, ¿no? Y además, literal, ellos te lo dicen, ¿no? Abiertamente. Y pues yo recogí con la cámara opiniones y testimonios de todos. Opiniones de galeros, de curadores. Galeristas, curadores, directores de museo de todo el mundo. Y prácticamente todos coinciden y todos dicen lo mismo, ¿no? Que sí, que el mundo del arte es una mafia y cómo se maneja toda esta mafia. Entonces, claro, cuando ellos vieron todo aquello en una pantalla, pues se enojaron mucho conmigo. ¿Dónde la estrenaste y en qué año? Esa película se estrenó en el 2015 en la Cineteca Nacional. Estuvo prácticamente 2 meses en cartelera en Cineteca Nacional, prácticamente con lleno diario. Hasta que ya la Cineteca Nacional me dijo, ya no podemos programarla más porque no tenemos espacio. Pero la verdad es que fue una experiencia tremenda porque... incluso algún proyeccionista de la Cineteca Nacional me decía, es que nunca hemos visto gente que se quede hasta el final de los títulos en el documental. Viendo hasta los créditos. Sí. Oye, ¿y cómo empezaron las reacciones? ¿Las reacciones fueron de las personas que participaban, de los galeros? Sí. De hecho, muchos directores y curadores de muchos museos y de muchas instituciones en México, uno en particular... no quiero decir nombres. Pues no, adelante, no hay problema. Pero uno en particular que se llama Cuauhtémoc Medina, que es una persona muy respetada en el mundo del arte en México, es el director del MUAC. Sí. A mí me contaron, me llamó una persona que estaba en la sala de la Cineteca, me dice, oye, es que está aquí dando gritos a la pantalla. Está gritándole a la pantalla y diciendo cosas horribles en la pantalla y no lo corrieron de la sala porque es Cuauhtémoc Medina, ¿no? No van a correr a Cuauhtémoc Medina de la Cineteca. Pero el tipo, por lo visto, estaba grite y grite en la pantalla y todo el mundo estaba... Enojadísimo. Enojadísimo, sí, el hombre estaba muy enojado. Sí, y hasta la fecha sigue muy enojado, ¿no? Sí. ¿Qué crees tú que les molestaba? Pues yo me imagino que les molestó un poco, digamos, el mundo del arte, el mundo de la cultura está muy acostumbrado a que en las entrevistas o que en los medios de comunicación se les trate muy bien y se les dé por su lado, ¿no? Se les eche un capotazo. Y realmente cuando vieron que yo puse en el documental las cosas, digamos, feas del negocio que ellos mismos me platicaron, porque, por ejemplo, ahí me criticaban, es que tú dices que hay mafia en el mundo del arte. Le digo, a ver, yo no digo nada, yo pregunto. O sea, tú citabas, pues. No, yo preguntaba y ellos mismos salen en la película diciendo, sí, hay mafia en el mundo del arte, sí, esto es así, sí. Entonces, claro, cuando ellos vieron que realmente eso sí estaba en la película, pues ellos mismos se sorprendieron de la historia y la verdad es que se enfurecieron muchísimo. ¿Recibiste presiones para no exhibirla? Sí, claro, muchísimo. De hecho, tuvimos hasta pleitos legales, pero que por cierto ganamos.
no pudieron ni siquiera legalmente pues hundir el proyecto y frenarlo, ¿no? Sí lo intentaron, claro, por supuesto. Ahí me amenazaron hasta con mandarme a la cárcel si sacaba la película. Pero tú tenías el argumento que estaba grabado todo lo que te decían, ¿no? No, claro, sí. Es que todas las broncas surgieron después de la película. O sea, cuando la película ya se estrenó, ya vieron la película terminada, muchos de ellos, te digo, pues vieron que realmente no les trataba con la deferencia que se suele tratar pues a las grandes vacas sagradas del arte, ¿no? Entonces, pues se enojaron mucho, ¿no? Y lo presentaste, entiendo que en España también. Se ha presentado en muchos lugares, en España, en Colombia, en Argentina. ¿Y cómo te fue allá? Muy bien. Lo que pasa es que cuando digamos, el sector cultural me bloqueó la película, porque la bloquearon hasta el punto de que me empezaron a quitar todas las fechas de exhibición que estaban programadas. Yo dije en los medios de comunicación que la película estaba de forma gratuita y desinteresada a disposición de cualquier centro cultural, cualquier universidad que quisiera pasar la película a los alumnos. Y la verdad es que tuve una respuesta tremenda y prácticamente ha pasado en todas las universidades. Incluso pasó aquí en Tijuana, en varias, en la UABC, en la Ibero. Sí. Y la respuesta de los alumnos siempre ha sido muy positiva y me han invitado a pasarla incluso en Argentina, en lugares como Argentina, Colombia, en Guatemala. Y ha sido una respuesta maravillosa. La película la ha visto más gente que si la hubieran puesto en una sala de cine, ¿no? En cartelera. Pero me dices que no puede estar en plataformas. No ha estado precisamente por los temas legales, pero ahora ya sí. De hecho, la vamos a proyectar pronto, probablemente el año que viene, muy pronto, porque vamos a presentar el libro. Viene un libro. Vamos a presentar el libro y el libro lo vamos a presentar proyectando de nuevo la película. O sea, estaremos aquí en Tijuana presentando el libro y proyectando la película. No, hombre, con gran interés de verla, sobre todo nosotros aquí en Tijuana. Prometido. Yo creo que la cultura es algo que debe de circular y no se debe de centralizar ni quedar solo en un punto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me ha gustado de Tijuana y que más me llama la atención es el interés por la cultura que hay aquí, que la verdad es que es sorprendente y creo que los que nos dedicamos a cualquier rama de la cultura deberíamos salir un poquito más y circularla un poquito más y poderla que se viera de igual manera en cualquier punto del país, ¿no? Bueno, y con esta experiencia de El Espejo del Arte es que empiezas y emprendes este nuevo gran proyecto, muy ambicioso a mi gusto, pero que el resultado tiene una gran calidad, que es El Último Tlatoani. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te interesas con el tema, Pablo? Pues es toda una historia, te voy a contar. Pues yo venía de ese documental, ¿no? Que había causado mucha polémica y causó mucho revuelo, El Espejo del Arte. Y yo tenía la idea de hacer un documental. Dije, bueno, voy a tratar de hacer la próxima película algo más tranquilo, algo más leve, para no meterme en problemas. Ya estaba un poco harto de meterme en problemas. De los litigios y demás. Claro, entonces me llamó por teléfono una gran amiga mía, la doctora Deni Álvarez, es una psiquiatra muy reconocida, y me llamó y me dijo, mira, tengo un proyecto piloto para sanar la salud mental de los pueblos que han sufrido violencia en México, ¿no? Y queremos a ver si puedes venir con nosotros. Se hizo un grupo de psiquiatras y psicólogos, pues a ver si puedes venir con nosotros a documentar lo que estamos haciendo. Y dije yo, me pareció muy buena la idea. Y el pueblo que eligieron para el proyecto piloto fue el pueblo que en las listas de la Secretaría de Gobernación estaba como número 1 en índices de violencia en Guerrero. Y ese pueblo era el pueblo de Izcatiopan. En ese momento el pueblo de Izcatiopan estaba muy castigado por la violencia. Dile al público dónde se encuentra Izcatiopan. El pueblo de Izcatiopan es un pueblo que está en las montañas de Guerrero. Está entre Taxco, Iguala. Ok. Y es un pueblito muy pequeño. Es un pueblito muy pequeño que además es muy bonito. Es un pueblo realmente precioso. Lo acaban de nombrar. Le acaban de dar la categoría de pueblo mágico. Pueblo mágico, muy bien. Es un pueblo precioso, pero es un pueblo que yo, la verdad, yo desconocía por completo. Y pues voy a este pueblo con este grupo de psiquiatras y psicólogos sin saber ni a lo que iba, con una carretera que es curva tras curva, tras curva, tras curva. Y cuando llego al pueblo, pues me pongo a turistear porque el pueblo es muy bonito y me encuentro una iglesia del siglo XVI. Entro en la iglesia y no hay ni un solo crucifijo, ni una imagen de ninguna virgen. Lo único que hay es un esqueleto en medio, en una vitrina. Y me llamó mucho la atención. Y dije yo, bueno, ¿y quién es
¿De quién son estos restos? Estos restos, exactamente. ¿No? Y la gente del pueblo me empezó a contar, no, que Cuauhtémoc, no sé qué, y bla, bla, bla. Y a mí me pareció una historia fascinante que yo reconozco que no conocía, ¿no? Y me pareció magnífica la historia. Y no solo la historia de los huesos, sino el tema de que una vez al año, en febrero, a finales de febrero, durante 2 o 3 días, que se celebra el natalicio y la muerte de Cuauhtémoc, se juntan en ese pueblo 2, 3, 4 mil danzantes a celebrar, lo que te digo, el natalicio y la muerte de Cuauhtémoc, y bueno, aquello se convierte, el pueblo se convierte en un lugar maravilloso, con una historia y con un fervor increíbles, ¿no? La verdad es que merece la pena ir en febrero a Iztaccíhuatl. ¿En qué fechas? ¿A principios? A finales de febrero. A finales. Sí, suele ser entre el 20 y el 25, dependiendo, ¿no? Porque los festejos suelen durar varios días, dependiendo de si cae en fin de semana o no, pero la verdad es que merece la pena ir. Es increíble la fiesta que se organiza ahí. Bien, entonces llegas a la iglesia, ves los restos claro. y empiezas a escuchar los testimonios de la gente, del público, claro. que tú te acercas porque evidentemente tienes también espíritu de reportero, sí, ¿no? Un poco. Por tu experiencia en la tele, y empiezas a escuchar una historia y dices, aquí hay un tema. Exactamente. ¿En qué año fue esto, Pablo? Esto fue en el 2018-19. Bien. Y antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia. Y un año antes de la pandemia. Y me pareció maravilloso el tema, me fui a filmar. Lo que pasa es que, como dices tú, ¿no? Me pongo a rascar, me pongo, que si vamos a ver unos documentos en la hemeroteca, vamos a ver unos documentos en la biblioteca de Lina, vamos a ver unos documentos. Entonces empiezo a rascar y me empiezo a encontrar un montón de historias que están detrás de estos restos, ¿no? Hay unas historias fascinantes. Entonces, digamos que la película trata de todas esas historias con el eje central, que son los huesos de Cuauhtémoc, pero no solo es la historia de cómo llegaron allá, sino todo lo que ocurrió después, todo lo que ocurre en el momento en que son desenterrados esos huesos en los años 50, toda la historia con Eulalia Guzmán. En fin, hay toda una historia tremenda ahí, y que es lo que se refleja en el documental, y que ha sido... Me he encontrado con verdaderas sorpresas, ¿no? Definitivamente. Lo que pude ver yo en el documental es, bueno, primero das un contexto del pueblo, un poco como lo has hecho ahora. Luego cuentas la historia de Cuauhtémoc, que está vinculada a la conquista, a la caída de Tenochtitlán, y de ahí qué pasa después de los restos, que es una historia que dura más o menos 20 años, desde los trabajos de Eulalia Guzmán hasta lo que ocurre en el sexenio de Echeverría, que es el último presidente que se propone declararlos auténticos, ¿no? Sí, de hecho Echeverría fue el último presidente que realmente se interesó en este asunto. Se interesó en el tema, sí. Realmente, ¿no? Otros presidentes o candidatos de vez en cuando han pasado por la zona y han hecho promesas, pero ninguno realmente ha hecho nada al respecto. ¿Promesas de qué es lo que el pueblo quiere, Pablo? Bueno, el pueblo obviamente, pues el pueblo desea y quiere que por fin se reconozca formalmente, de forma oficial, que son los restos de Cuauhtémoc. El problema es que para eso habría que hacer una serie de estudios, habría que hacer todo un protocolo científico que, digamos, los gobiernos que han ido pasando desde Echeverría hasta hoy, pues no han querido hacer. No ha querido profundizar. Por las razones que sean. No de acuerdo, sí. De acuerdo. Platícanos un poco quién es Eulalia Guzmán, quién es este personaje el que se le encarga el primer proyecto de excavación y de autentificación de los restos. Pues mira, Eulalia Guzmán tuvo, digamos, no sé si llamarlo error, obviamente no es un error, pero bueno, tuvo la fatalidad de nacer antes de su tiempo, porque Eulalia Guzmán hoy sería una heroína, porque era una feminista, peleadora, era guerrera, bueno, era muy bien formada académicamente. Académicamente, ¿no? Era una persona formada no solo en México, sino en Europa. Se fue a Alemania a estudiar ciencias de la educación, y además tiene un libro muy interesante que se llama Como yo lo vi. Creo que se llama Como yo lo vi o Como yo lo vi, sí creo que es así. Porque a ella le tocó todo el surgimiento del nazismo en Alemania. Y tiene un libro muy interesante de cómo vio ella el resurgir de toda esta... Fíjate. Sí, porque le tocó una época tremenda, ¿no? En los años 30, a finales de los años 30. Y la verdad es que era una mujer muy aguerrida, ¿no? Como comentan en el documental, llevaba escondido
parque, ¿no? Llevaba munición escondida, ¿no? Para los revolucionarios zapatistas que todavía quedaban en esa época. O sea, que era una persona muy comprometida, sobre todo con la izquierda. Entonces, claro, mujer de izquierda, feminista, guerrera, en esa época era impensable, era algo que era, ¿no? ¿Qué formación tenía? Pues de toda su vida estudiando. Primero, era formación, realmente ella era maestra. Mucha gente cree que ella era arqueóloga, pero en realidad su formación, ella era maestra. Lo que pasa es que estudió arqueología, aunque no se tituló, estudió filosofía, arqueología, y era experta en lo que eran culturas prehispánicas, ¿no? Y era políglota, entiendo. Sí, también hablaba inglés, alemán, español y muchos dialectos y lenguas de pueblos originarios. La verdad es que era una persona muy culta. Y yo creo que también eso fue parte, o sea, la envidia, por desgracia, a veces es lo que hunde a muchas personas. Es un factor que paraliza muchos proyectos. Sí. Pero vamos a seguir hablando de Eulalia Guzmán y de los restos de Cuauhtémoc con Pablo Jatto después de la siguiente pausa. Regresamos. La cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Pablo Jatto y de los inicios de estas excavaciones que le encargan a Eulalia Guzmán. ¿Quién se los encarga, Pablo, a ella? ¿El presidente alemán? No está muy claro quién se lo encarga directamente. Sí. Supuestamente el presidente Miguel Alemán, cuando supo de toda esta historia, se lo encarga, llama a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y dice, por favor, creo que se llamaba Gual Vidal, el secretario de Educación Pública en ese momento. Y Gual Vidal, me imagino, él llamó a Lina y dijo, manden a alguien, y el Lina manda a Eulalia Guzmán. Pero como algo de rutina, o sea, realmente era como que manden a alguien para ver si es verdad lo que están diciendo en el pueblo, ¿no? Porque, claro, realmente lo que le llega a Miguel Alemán es un chisme de iglesia, porque literal, porque fue una cosa que dijo un cura en una misa, en fin. El cura en una misa dice, aquí están sepultados los restos, ¿no? Exactamente. Si el cura lo recibe, no en secreto de confesión exactamente, pero lo recibe en una plática muy particular con una persona. Y entonces él se supone que no tenía derecho a dar esa noticia, pero bailada. O sea, se le va la boca en una misa y les dice a todos, aquí debajo del altar mayor está enterrado Cuauhtémoc, y se arma el escándalo, se arma la bronca. Entonces, bueno, al final el chisme rebota por todos lados hasta llegar a Miguel Alemán llama a la SEP manda a Eulalia Guzmán. Y Eulalia Guzmán llega al pueblo con bastante, claro, desde un punto de vista profesional, ¿no? Ella era arqueóloga, no de profesión, pero era arqueóloga y había, no muchos años antes, había descubierto con Alfonso Caso las tumbas de Monte Albán, la famosa tumba 7. Tenía toda la experiencia, ¿no? Tenía todas las credenciales, sí. Sí, claro. Hacerlo, sí. Entonces llega al pueblo para ver qué estaba pasando. En el pueblo le enseñan unos documentos muy antiguos, una pila de documentos, de los cuales la gran mayoría no es que dicen que son falsos, en realidad no es que sean falsos, es que son documentos que no tienen validez histórica porque son documentos copia de otro documento donde se dice o se habla de otro documento. Esto realmente son cartas, son papeles, exceptuando 4 documentos que sí son auténticos y que sí son de la época del siglo XVI y que son los que a ella le llaman la atención. Y en uno de ellos, que supuestamente es una carta firmada por Motolinia, dice, Motolinia de puño y letra, dice, yo enterré los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan. Y en otra carta también del siglo XVI, hablan de dónde están los restos, es decir, que estaban debajo del altar mayor. Y pues se pone a excavar Eulalia Guzmán donde decían que estaban los restos, porque dijo, bueno, vamos a ver si es verdad lo que dicen estos documentos. Y efectivamente, ahí donde decían los documentos, ahí estaban los restos, o unos restos, de un esqueleto con una placa que dice Rey Cuauhtémoc. Y bueno, ahí empieza todos los pros y los contras de toda esta excavación, ¿no? Claro. Que para Eulalia fueron el final de su carrera.
Eulalia, ¿cuánto tiempo dura en Iztaccíhuatl? ¿En cuánto tiempo declara que son los restos? Estuvo... Le lleva bastante tiempo, ¿no? No tanto. No tanto. No. Lo que pasa es que Eulalia va y viene con los documentos, hace pruebas, se lleva unas cosas a México, regresa. El INAH no quiso apoyarla. En la Ciudad de México no encuentra apoyo pues, desde el punto de vista científico. Entonces ella tiene que recurrir al Banco de México. El Banco de México en esa época tenía el laboratorio más completo y más importante de Latinoamérica, o sea, a la altura de Estados Unidos en esa época. Sí. Y tenía los expertos número uno en todos los campos, y sobre todo tenía al doctor Cuarón, Alfonso Cuarón. Al criminalista, que fue el inventor, entre comillas, de lo que es los estudios de criminalística, los estudios forenses, fue el pionero en estudios forenses a nivel internacional y era reconocido en todo el mundo, y ella le pide a él que por favor la ayude pues, a esclarecer toda esta historia. Y efectivamente, él accede y pone a su disposición todos los laboratorios del Banco de México, que después de muchos meses de polémica, por fin el laboratorio da el resultado de que son auténticos, tanto los huesos como los documentos. Y bueno, ahí es donde se arma también la bronca contra Eulalia Guzmán, porque el INAH se niega a reconocer esa autenticidad. Uh-huh. Y bueno, ahí empieza una guerra que por desgracia no ganó Eulalia Guzmán. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, Eulalia Guzmán, después de todo aquello, nunca más pudo volver a realizar ninguna excavación. Y pues prácticamente hundieron su carrera. Sí, que quedó proscrita, incluso no se consigue la obra de ella. Bueno, te voy a decir a qué nivel llega uh-huh. el coraje y del INAH en contra de Eulalia Guzmán, uh-huh. que hace un par de años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hace muy poquito, en un aniversario, el INAH hizo un video para YouTube para el aniversario de la tumba 7 de Monte Albán, del descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán. Uh-huh. Y el propio INAH dice en ese video que la única mujer presente en la tumba 7 fue la esposa de Alfonso Caso. Cuando es mentira. O sea, estaba también Eulalia Guzmán y además la esposa de Alfonso Caso ni siquiera trabajaba en el grupo de arqueólogos, era la esposa de Alfonso Caso, estaba de invitada, ¿no? Pero ella sí, Eulalia Guzmán sí estaba, y de hecho se le atribuye a ella el descubrimiento de la tumba 7. Y Caso le da la espalda, ¿no? Caso le da la espalda y la traiciona, pero es que te digo, hasta el día de hoy el INAH traiciona la memoria de Eulalia Guzmán, excluyéndola de un video de aniversario, ¿no? Y es increíble que hasta la fecha le tengan esa animadversión a la pobre Eulalia, sí. ¿no? Sí. ¿Sientes que hay algo para evitar que se lleve los méritos, que fue ella quien descubrió los restos de Cuauhtémoc? Pues no lo sé, es que no sé hasta dónde puede llegar el odio o las manías o los problemas. Estamos viviéndonos del lado subjetivo. Vamos a regresar a los hechos. Entonces, ella descubre del veredicto si son los restos y luego se forman otras comisiones. Entiendo que 2 más, Pablo, ¿no? Al menos. Sí, se realizaron, la primera comisión uh-huh. en la que estuvo Eulalia y bueno, se mandaron científicos. A la primera comisión del INAH. Sí. En la que estaban también los científicos del Banco de México y estaba Cuarón. Esa fue la primera invitados, comisión. Sí. Y Cuarón estuvo siempre presente en todas las comisiones. Uh-huh. Pero a modo de invitado, o sea, no reconocido, digamos, por el gobierno. El gobierno uh-huh. manda a sus propios científicos. Claro. Y pues originalmente sí son los restos de Cuauhtémoc. O sea, sí tienen que admitir que los estudios del Banco de México tienen su peso científico. Entonces pues se admite que sí son los huesos de Cuauhtémoc, sí. En la primera comisión. El gobierno no queda contento y manda una segunda comisión, porque el gobierno no busca la verdad, busca su punto de vista, o sea, ratificar su punto de vista, sea o no verdad, ¿no? ¿Y es la que encabeza Silvio Zavala? Sí, y Silvio Zavala también estuvo en la primera comisión. También estuvo en la primera. Sí, y de hecho hay incongruencias, y yo encontré en los archivos de la biblioteca del INAH, encontré una carta de Zavala, uh-huh. En la que se menciona, pues eso, ¿no? Que lo corrupto, digamos, por usar una palabra un poco fea, lo corrupto que estaba la intención, la mala intención de toda esa comisión, ¿no? Lo descompuesto que estaba. Sí, o sea, había ahí unas broncas tremendas entre arqueólogos. Uh-huh. El caso es que
pues no contentos, mandan una segunda comisión, y en la segunda comisión desaparecen huesos, aparecen unos nuevos, se dice que cambiaron huesos, se dicen muchas cosas. Lo que sí es que los huesos principales, los huesos que más apuntaban a que sí eran los restos de Cuauhtémoc, desaparecen con la segunda comisión. Y entonces el resultado de la segunda comisión es que no son de Cuauhtémoc. Entonces a Eulalia Guzmán la acusan de haber apoyado, pues digamos, un fraude prácticamente. Y de no haber visto un fraude, ¿no? La acusan de que cómo es posible que una persona como ella no vio el fraude que se había cometido, ¿no? Pero nunca se pudo demostrar el fraude, jamás, ni hasta la fecha no se ha demostrado el fraude. Y entonces, hasta que llega Echeverría, muchos años después. 20 años después. 20 años después, y se supone que Echeverría inicia una tercera comisión, que por desgracia no se llevó a cabo porque él dejó la presidencia y no tuvo seguimiento, como menciona en el documental. Sí. Y se pierde. Y eso fue ya lo último, ¿no? En los años 70 fue la última vez que el INAH tuvo interés, digamos. Tuvo interés. Y el interés del INAH fue simplemente ratificar pues que todo era un fraude, ¿no? No, el INAH hasta la fecha, si uno tiene la suerte, porque yo no la tuve, de poder hablar con el señor Eduardo Matos, a mí me negó la entrevista, no quiso ser entrevistado para la película. No te dio entrada. Y fue una insistencia tremenda, insistí directamente, insistí de forma indirecta para ver si nos podía dar la entrevista, fue inútil, fue imposible. Y de hecho una de las personas con las que estábamos tratando de triangular la entrevista me mandó un mensaje en el teléfono y me dijo, mira, ¿sabes qué? Te puede dar la entrevista, pero no se va a hablar del tema de Cuauhtémoc, no se va a hablar de Izcatiopan. Digo, bueno, entonces ¿para qué quiero la entrevista? Claro. Y la verdad es que hasta el día de hoy es un tema que duele mucho. Pero curiosamente, gracias al señor Matos Moctezuma, sí. Gracias a él y a su descubrimiento en el Templo Mayor, sí se podría descubrir si son los restos de Cuauhtémoc o no. Sí se podría tener una solución, porque ahora, porque supuestamente se descubrió la otra tumba. O sea, no existe ningún tlatoani. Sí. No existe la tumba de ningún tlatoani en México. Permíteme, Pablo, vamos a hacer una pausa. Okay. Y regresamos. Estamos conversando sobre el último tlatoani en Rostros de la Cultura, porque también me interesa saber qué dice y qué cuenta la historia desde el pueblo. Regresamos. Con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Pablo Jatto de El último tlatoani, de este extraordinario documental que, si tiene usted la oportunidad de verlo el próximo 30 de noviembre, ¿en dónde va a estar, Pablo? En Ensenada, en el CEART de Ensenada. ¿A partir de qué horas? Si te digo la verdad, no me acuerdo, porque hemos hecho tantas proyecciones. Vamos a consultarlo y lo decimos en el siguiente. Va a ser a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en el Centro Estatal de las Artes de Ensenada, entrada libre, supongo yo. Entrada libre. Sí. Entrada libre. Bien, pero nos has contado lo que hizo Eulalia, lo de las comisiones, el último intento del presidente Echeverría. Nos has contado también la negativa del maestro Matos Moctezuma por darte la entrevista. Pero ¿qué cuenta el pueblo de Izcatiopan? ¿Qué cuentan algún maestro, algún cronista, algún historiador local? ¿Qué versión te dan de los hechos ellos? Pues bueno, realmente la historia y la famosa tradición oral de Izcatiopan es riquísima, ¿eh? Es riquísima y sigue viva. Y de hecho hay varios maestros, el maestro Cuauhtémoc o el maestro Edilberto, sobre todo, digamos que quien lleva la batuta y el que lleva la consigna de conservar y de la tradición y de guardar documentos y de tener, digamos, esta historia viva y apasionante es el maestro Edilberto, que si van a Izcatiopan y preguntan por él, todo el mundo lo conoce, y es una persona que ha dedicado prácticamente su vida a tratar de que esta historia continúe y que no se quede muerta, que no desaparezca, ¿no? La verdad es que el pueblo entero está en esa línea. Y la verdad me parece maravilloso, ¿no? Porque de otra manera hubiera desaparecido ya la historia, ¿no? ¿Y ellos qué cuentan? ¿Qué versión dan? Ellos cuentan, bueno, la versión de Izcatiopan, la tradición oral, que dice pues eso, ¿no? Que una vez que Hernán Cortés asesina, porque ese es el chiste, Hernán Cortés no ejecuta a Cuauhtémoc porque lo mata sin juicio. Y además existe una controversia muy chistosa, porque técnicamente Cuauhtémoc
Y hay muchas versiones encontradas de que si fue o no fue bautizado en México. Por supuesto. Sí. Dicen que sí fue bautizado, pero dicen que no. Y hay una controversia porque la iglesia no permitía asesinar a indígenas que habían sido bautizados. Uh-huh. Y Cortés asesina a Cuauhtémoc. Entonces existe esa controversia. Bueno, pero es que no estaba bautizado. Sí, no fue un crimen. Sí fue un crimen. Por supuesto que fue un crimen, fue un asesinato. Uh-huh. Y lo deja colgado de un árbol, además. Y además lo mató de una forma terrible y cruel, ¿no? Porque estaba muerto de miedo y estaba enojadísimo con Cuauhtémoc cuando se enteró de que Cuauhtémoc quería todavía, en un momento dado, dar un golpe contra los españoles, ¿no? Aprovechando la debilidad y el momento. Eso le enojó muchísimo a Cortés. Cortés debe haber sido una persona con un carácter realmente... muy irascible, sí. Muy irascible. Sí. Y bueno, lo colgó de un árbol boca abajo y lo asesinó. Hay una versión que no está, digamos, ratificada por ningún escrito de la época, pero está la versión de que lo colgó boca abajo sobre una hoguera y dejó que se quemara de cabeza, o sea y bueno, en fin, es una historia tremenda. Bueno, el caso es que unos indígenas que iban con Cortés se llevó, dicen, a más de 1,000 indígenas aztecas como tropa. Uh-huh. Al sur del continente, o sea, al sur del país. Del país, sí. A lo que en esa época le llamaban las hubieras, ¿no? Y pues varios de esos guerreros se quedan atrás, descuelgan los cadáveres y se los llevan a su punto de origen, o sea, a la ciudad donde habían nacido, que en ese momento, lo que hoy es Izcatiopan, ¿no? Pero el problema es que Izcatiopan era un centro militar. Izcatiopan es un pueblo estratégicamente situado en las montañas. Entonces los españoles tenían ahí no solo una mina de oro, uh-huh, sino pues tenían un puesto fijo, ¿no? Uh-huh. De soldados. Entonces, claro, ¿qué hacían con el cadáver? ¿Qué hacían con los cadáveres? Pues los trajeron durante más de 2 años dando vueltas por todo Guerrero, de hecho por todo el país. Y en muchos sitios estuvieron descansando, luego no, los ponían en un sitio, los llevaban a otro, a escondidas, todo en secreto, a escondidas. Y donde los ponían, donde descansaban, pues la gente obviamente rendía tributo, ¿no? Y estuvieron 2 años. O sea, realmente lo que llegó a Izcatiopan pues fueron ya los huesos, ¿no? Sí, ya los restos, sí. Sí, entonces toda esa historia, si uno va a Izcatiopan y habla con el maestro Dilberto, se la va a contar con detalle porque el hombre se sabe hasta el último detalle de la historia. Uh-huh. Y la verdad es que es una historia fascinante. Por desgracia no hay, digamos, un documento de la época que corrobore toda la tradición oral, pero claro, le damos veracidad a una tradición oral simplemente porque no está escrita en un papel y le damos prioridad a algo que está escrito en un papel cuando lo que está escrito en un papel muchas veces sabemos que es mentira, ¿no? Sí. O sea, en la cuestión de la conquista sabemos, bueno, tú mismo me lo contabas hace un momento, ¿no? Que está la versión de Duverger sobre la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, que dice que en realidad fue escrita por Cortés, por ejemplo. Sí, exacto. Escrita o redactada, no, porque Cortés yo creo que no era muy, muy bueno escribiendo, pero sí, realmente existe esa controversia. Entonces, claro, la versión de Cortés o la versión de un cura que vino de España sobre lo que es la historia de México, que es lo único que tenemos y con lo único que contamos, por desgracia, uh-huh, pues es tan fiable como la versión oral o la tradición oral, o menos incluso, ¿no? Entonces, la tradición oral, que muchos historiadores como que descartan porque es eso, es una tradición oral, como si fuera algo que no es que fiable, no tiene validez. Que no tiene validez y sin embargo a lo mejor sí la tiene, ¿no? Y la puede llegar a tener incluso más, como digo, que muchos documentos de papel. Pero bueno, la tradición oral de Izcatiopan es muy detallada, es muy amplia y te cuentan hasta el último minuto en qué en qué pueblo, en qué localidad se descansaron los restos, en algunos hay hasta una placa, uh-huh, y hasta que llegaron a Izcatiopan los huesitos, prácticamente los puros huesos, que fue lo que unos años después Motolinia encuentra y entierra en lo que hoy es Izcatiopan, en la iglesia. En la iglesia. Y lo que veo es que te cuentan estas historias con gran detalle los maestros de Izcatiopan, ¿no? Con mucho detalle y una pasión increíble y con un corazón maravilloso que es prácticamente el corazón de Izcatiopan, ¿no? Insisto, Izcatiopan es un pueblo bonito, no solo porque esté declarado pueblo mágico, porque sus casas sean bonitas o porque tenga todas sus calles pavimentadas con mármol.
Izcatiopan es bonito por su gente. Por su gente. Su gente es maravillosa, la gente de Izcatiopan es, tiene un espíritu... ¿Cuánto tiempo te llevó vivir en Izcatiopan para hacer este documental? Pues iba y venía. Por desgracia no me podía quedar ahí los 3 años, tenía que estar viendo un montón de temas y rebuscando en archivos. Pero pues me quedé por temporadas en Izcatiopan, pues me quedaba varios meses por allá y bueno, insisto que la gente es maravillosa y la gente pues te invita, pues tómese un tequito, pues tómese un mezcalito, pues tómese no sé qué. Entonces, claro, prácticamente en cada casa tenías un amigo y en cada casa tenías una familia que y un lugar en la mesa. Y un lugar en la mesa, sí. Claro. Oye, ¿y en el INAH te abrieron los archivos con facilidad? Con facilidad no. Digamos que, sigues el protocolo habitual y bueno, pues con ese protocolo pues se supone que te dan acceso a cualquier archivo si cumple los requisitos, ¿no? Realmente no son muchos, ¿no? Claro. Y lo sorprendente es que algunos de los archivos estaban sin abrir o por lo menos sin investigar desde hace 50 años, ¿no? Pues yo te agradezco que hayas puesto el tema otra vez en la mesa de discusión porque parece un tema olvidado, ¿no sientes? Sí, no, literal. O sea, de hecho, yo con la gente que hablaba, la primera vez que fui a Izcatiopan y regresé a la Ciudad de México, sí, y empecé a platicar con la gente, y la gente me decía, pues no, ni idea, o sea, la gente no sabía ni de Izcatiopan ni de los restos de Cuauhtémoc. Había alguien que había escuchado hablar. Se ha llegado a hacer, por ejemplo, se hizo un documental, ¿cómo se llama esta persona? Se me fue el nombre, perdona, la persona que lleva todo el tema esto de los extraterrestres. ¿Maussan? Maussan. Sí. Una disculpa al señor Maussan. Se me fue el nombre del Alzheimer ya. Pues el señor Maussan hizo un documental sobre los restos de Izcatiopan, un documental bastante serio, por cierto. Fíjate. ¿En qué año? Creo que lo hizo en los 70s, 80s. Y llevó incluso científicos a hacer pruebas con los huesos. Y científicos internacionales que hicieron un estudio con algunos de los huesos que les dieron permiso. Y igual, el resultado fue el mismo que hace 50 años, ¿no? Los huesos datan de esa fecha, de esa época. La mayoría de los huesos, no todos, pero la mayoría de los huesos pues pertenecen a una persona joven, a una persona de una estatura determinada, en fin, todos los datos que se corroboraron en los años 50, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como en los restos había mezcla de otros huesos de otras personas, se supone que son restos de 4 personas distintas. Sí. Pero decir que son 4 personas distintas no significa que están... O sea, a lo mejor hay un huesito de una persona, pero el resto de los huesos, o la mayoría de los huesos, son de una sola persona. Claro, Lo que pasa es que hay pedazos que no son... El único resto de los huesos que no tiene controversia es el cráneo, porque el cráneo es de una mujer. Eso sí se sabe y está estudiado. Y está reconocido que el cráneo es de una mujer. Pero es que, claro, a Cuauhtémoc le cortaron la cabeza. ¿Qué suerte ha tenido el documental? ¿Dónde lo has presentado? ¿Qué respuesta has obtenido, Pablo? La respuesta ha sido increíble. La verdad es que estoy muy favorable, ¿no? Muy favorable, sí. La película se iba a estrenar en la Cineteca Nacional. De hecho, yo le ofrecí la película a Presidencia, porque Presidencia llevaba... lo que era todo el calendario de festejos para el 500 aniversario de Tenochtitlan, que fue el año pasado. Y se la ofrecí y me la aceptaron, pero por alguna razón que desconozco, una semana antes del evento que se había proyectado en la Cineteca Nacional, me lo cancelaron. ¿Cómo? Alguien de Presidencia pues dijo que no, que se cancelaba el proyecto. Entonces, ¿dónde lo estrenaste y cuándo? Esa es la historia. Intenté estrenarlo en la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional se negó en rotundo a estrenar la película. Te voy a pedir que me esperes un minuto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a hablar del último Tlatoani y ya de la suerte que ha tenido el documental. Es extraordinario, no se lo pierda. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Seguimos hablando del último Tlatoani y del recorrido que ha tenido el documental en distintas plazas del país, pero antes quiero saludar a Lucía Luna, a la nave de Lulio, a Cruz Maribel, que le mandan muchos saludos al maestro Pablo Jato por este extraordinario documental. Muchos saludos y muchísimas gracias por estar pendientes de Rostros de la Cultura. ¿Qué recorrido ha tenido el documental? Porque a mí me llamó mucho la atención una nota que hiciste el favor de compartir de su presentación en la Universidad Nacional Autónoma de México con una extraordinaria respuesta.
en la UNAM. Sí, en la UNAM, bueno, fue el primer lleno, la sala llena después de muchos años de tenerla casi vacía. Sí. Y no solo por el COVID, sino por el interés, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Yo estaba muy emocionado ese día. Y ha tenido una respuesta muy padre. Te digo, primero la quisimos poner en la Cineteca, no se pudo. Uh-huh. Intenté ponerla en la Cineteca y la última comunicación que tuve con ellos fue un ofrecimiento que ellos me dijeron. Me dijeron, bueno, te lo vamos a pasar uno de los últimos días de diciembre. Perdón. Sí. Con dos condiciones: que no vaya a la prensa y que no se presente ningún líder de pueblos originarios. ¡Qué barbaridad! Y lo tengo por escrito, o sea, no estoy inventando nada. Uh-huh. Y pues mi respuesta a la Cineteca fue que gracias, pero no. O sea, si no iban los líderes de los pueblos originarios, yo no iba. Entonces, claro. Entonces no se estrenó en la Cineteca, pero se estrenó en la UNAM. La verdad es que la UNAM... Y qué bueno que recurriste a la UNAM y que se dio la posibilidad. Sí, la Filmoteca UNAM tuvo una respuesta maravillosa. Y a partir de ahí, que esto fue hace poco, esto fue hace unos meses, pues hemos empezado, digamos, a pasarla. Igual, porque con esta película he hecho prácticamente lo mismo que hicimos con la película de Espejo del Arte. Está a disposición, porque yo creo que la cultura debe estar así. Claro. Tiene que está a disposición de cualquier universidad o centro cultural que quiera proyectarla. Y la pusimos a disposición y por supuesto hemos tenido una respuesta tremenda. La hemos pasado en Puebla. En Puebla tuvimos una respuesta también fantástica. En Guadalajara. Ahora ha estado aquí en Tijuana. ¿Cómo te ha ido en Estados Unidos? En Estados Unidos también. Muy bien. De hecho, la pasamos en Argentina también. Me llamaron los de la Universidad Autónoma de allá de Argentina. Excelente. Y tuvo una respuesta increíble. De hecho, en Argentina me pidieron por favor pasarla a un grupo reducido de líderes de pueblos originarios que yo pensé que iban a llegar de allá de Argentina. Sí. Y resulta que llegaron de regiones más allá de Argentina. Llegaron desde de Chile, incluso de Guatemala llegaron. Con eso nos despedimos, Pablo. Sí. Extraordinario el documental. No deje de verlo en el Centro Estatal de las Artes en Ensenada el próximo 30 de noviembre a las 6 de la tarde. Pablo, extraordinaria experiencia ver tu trabajo. Felicidades. Muchas gracias. Y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Una ventana a la cultura